te pido, Padre amado, que seas tú, Señor, porque eres tú el que nos estás entrenando, mi Dios. Entrenando a tu remanente, Señor. Padre, haz presencia hoy en este lugar, Señor. Llena esta casa con tu presencia. Que nosotros podamos entender lo que tú quieres revelarnos, Señor, y para lo que nos quieres preparar como integrantes de ese ejército tuyo de los últimos tiempos. Para nosotros poder saber contra qué estamos peleando, Señor. Y para poder aprender, Señor, cómo usar las armas y cuáles son las armas que tú nos estás entregando, Padre amado. Señor, yo te pido por las personas que no han podido venir hoy. Padre, levanta un vallado a su alrededor. Un vallado de protección, mi Dios, porque sabemos que estos son ataques del enemigo para que la gente no venga a la clase. Padre, levanta un vallado de protección alrededor de mi casa, de mis hijas, de mi familia, de mi esposo, Señor. Padre, yo cubro con la sangre de Cristo esta casa, me cubro yo, cubro mi familia, cubro a todos los que están aquí hoy y a sus familiares que están en otras partes, Señor. Cubro a aquellos que no han podido venir, mi Dios. Y yo te pido, Padre amado, que pongas en sus corazones tanto el querer como el hacer y la conciencia, Señor, de que estos son sencillamente ataques del enemigo. El enemigo no quiere que la gente se instruya en esta clase, Señor. Padre, asume tú el control esta noche en este lugar. Llénalo todo con tu presencia, Señor. Y aquí estoy yo, al igual que todos ellos, y al igual que las personas que nos están viendo por internet, sentados a los pies del Maestro, porque yo también soy tu discípula, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ok, en nuestra segunda clase del día de hoy, vamos a ver, vamos a hablar de lo que es la caída de Lucifer. Los ángeles que siguieron a Lucifer. Es bien importante. Nosotros vamos a estar teniendo por lo menos unas 3-4 clases, donde antes de comenzar a ver lo que es la guerra espiritual como tal, vamos a estar viendo una introducción para saber quiénes son los demonios, de dónde vienen los demonios, toda la influencia que pueden tener, por qué la tienen. Es una especie de introducción bien completa, porque es necesario que nosotros sepamos, como dije la semana pasada, contra qué estamos luchando. Hay gente que se mete de cabeza en lo que es guerra espiritual sin tener ni siquiera idea de contra qué se enfrentan. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es la caída de Lucifer. Lucifer viene de la palabra griego fósforos, y significa lucero, pero también significa querubín grande y protector. Satanás era el líder de los músicos. Satanás era un querubín, Satanás era un ángel de Dios y había sido creado para ser el líder de la parte musical, de la alabanza, de la adoración. También era el encargado de proteger el trono de Dios y era el encargado de la alabanza. Como dice la palabra de Dios, era modelo de perfección. La historia de la caída de Lucifer, nosotros la vemos en 2 capítulos claves del Antiguo Testamento. Una es Ezequiel 28 y la otra es Isaías 14. Y hoy vamos a estudiar ambos brevemente. ¿Okay? Antes de entrar en el versículo, en el capítulo 28 de Ezequiel, es bien importante destacar. Recuerden siempre esto, Lucifer era el líder de la alabanza, era el encargado de la música. Él tenía instrumentos que formaban parte de su creación, de su físico. Y como era el líder de la alabanza y de la adoración, él quiso obtener para sí la adoración y la alabanza que estaba destinada para Dios. ¿Ok? Más adelante vamos a ver eso
más en profundidad, pero es bien importante que nosotros sepamos que toda la guerra o todo esto de lo que se trata es de Lucifer tratando de tener para sí la alabanza y la adoración que estaba destinada de ser para Dios. De hecho, cuando Lucifer tienta a Jesús en el desierto, una de las cosas que él le dice: todos estos reinos me pertenecen y yo te los doy si postrado me adorares. Él lo que estaba buscando era adoración. Y al final de los tiempos, la guerra del final de los tiempos, ¿de qué se trata? De adoración. Porque la marca de la bestia, la forma de presionar va a ser la marca de la bestia para que la gente pueda comprar y vender. Pero ¿qué dicen? Que cuando la gente se deja poner la marca de la bestia, tiene también que jurar sí, adoración a la bestia. Entonces lo que él está buscando en última instancia es adoración. Que él quiere ser adorado como Dios. Y eso lo vamos a ver ahora. Ezequiel 28, comenzando en el versículo 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos, y por causa tuya serás objeto de espanto, y para siempre dejarás de ser. Ustedes vieron la forma en cómo describen los primeros capítulos, cómo fue creado. Dios se esmeró. ¿Pero quién relata eso? ¿O quién? Ezequiel. Esto lo dice Ezequiel. O sea, Ezequiel lo arrojó. No, Dios le dijo a Ezequiel. No, porque dice, los montes fue arrojado y Dios no sé qué. Mira, aquí dice. Oh, yo no puedo. Ok. Aquí dice, este es Dios hablando a Ezequiel. Y él le dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Dios le está hablando a Ezequiel. Y le dice, hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Este es Dios hablando. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. O sea, cuando Dios lo hizo, Dios hizo un querubín perfecto, lo más hermoso del mundo. Dice que lo puso en el huerto de Edén, en el huerto de Dios. En principio, él dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Ok? De toda piedra preciosa era tu vestidura. Lo vistió con todas las piedras preciosas que podía haber. Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Que por cierto, ese
son esas, todas menos 3, si no me equivoco, son las mismas piedras que conforman el peto del sacerdote. ¿Ok? Dice, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti el día de tu creación. O sea, el día de la creación, tamboriles y flautas fueron preparadas especialmente para él. Y dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Dios lo exaltó, Dios le dio, bueno, pues, todas las concesiones y las consideraciones, bueno, pues, increíbles. Especiales. Le dice, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día en que se enalteció su corazón. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Él se vio tan hermoso, se vio tan especial, que Dios lo había creado con tanta hermosura, con tantas consideraciones, con tal especialidad. Se le subió el ego. Se le subió a la cabeza, exactamente. Se le subió a la cabeza. Y entonces dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dios le dio sabiduría, le dio muchísima sabiduría, pero él esa sabiduría la corrompió por su esplendor, ¿ok? Por su belleza. Dice, con tus muchas maldades y con iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Y todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Según el contexto de Ezequiel 28, parece que los primeros 10 versículos, porque no los leímos, pero los primeros 10 versículos de Ezequiel 28 habla de un rey de Tiro, ¿ok? Pero habla de un humano. O sea, las consideraciones de los primeros 10 versículos nos hablan de un ser humano, de un rey como tal. Ahora, a partir del versículo 11 hasta el versículo 19 cambia totalmente. Y entonces es Lucifer el foco de la discusión. ¿Cómo sabemos esto? Ok. Al inicio de Ezequiel 28, el profeta se dirige a un regente de Tiro, es decir, el rey de Tiro. Tiro era una ciudad de comerciantes sin ningún tipo de escrúpulo y un centro de idolatría religiosa e inmoralidad sexual en la época de Ezequiel, ¿ok? Entonces, en un principio de ese capítulo, Dios le dice, levanta endecha contra Tiro y contra el rey de Tiro. Entonces, este rey se llamaba Edbaal III y fue el gobernador de Tiro desde el 590 hasta el 572 a.C. Edbaal, cuyo nombre significa literalmente vivir con Baal, es descrito de esta manera. Dice, se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios. Y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Eso está en los primeros versículos de Ezequiel 28. Después de denunciar a Baal, entonces el profeta Ezequiel es dirigido por Dios a levantar otra endecha. Y entonces le dice, y para entregar al rey de Tiro también, pero esta vez le dice la descripción que Dios le da a Ezequiel. Parece ser, o de hecho es, completamente diferente a lo que se correspondería con un simple mortal. ¿Por qué concluimos que los primeros 10 versículos se refieren a un hombre, a una persona? Por la forma como lo describe, ¿ok? Tú eres un rey, te sentaste en el trono de Dios queriendo ser Dios, etcétera, etcétera. Pero a partir del versículo 11 sabemos que se refiere a la caída de Lucifer, porque, como les dije, mientras los primeros 10 versos hablan del príncipe de Tiro, ¿ok? A partir del verso 11
los calificativos que le da a ese rey de Tiro, sabemos que no es el mismo de los 10 primeros capítulos, porque entonces le habla de ¿cómo se llama? Como que si no fuera un humano. Eso lo tengo más adelante. A ver. Exacto. Hay cosas que no se pueden decir que aplican a los seres humanos. Por ejemplo, el rey es representado con una naturaleza diferente a la de un hombre. En el versículo 11, él le dice, es un querubín. En el versículo 14. Le dice que tenía una posición diferente a la de un hombre. Le dice, eres perfecto. Él era perfecto y sin pecado. Eso lo vemos en el verso 15. También está en un ámbito diferente al de un hombre. Porque entonces le dice, en el monte santo de Dios estabas. Eso lo vemos en el versículo 13 y en el versículo 14. Y recibió una sentencia diferente a la sentencia de un hombre, que fue expulsarlo de la montaña de Dios y arrojarlo a la tierra. Entonces, si ustedes comparan, y por supuesto, los calificativos empleados para referirse a él, obviamente no encajan con un ser humano normal. Le habla que era lleno de sabiduría, perfecto en belleza y que tenía el sello de la perfección. Entonces, cuando nosotros leemos los 10 primeros versículos de ese capítulo 28, sabemos que efectivamente se está refiriendo al rey de Tiro, al rey humano de una ciudad física, de un lugar físico. Pero a partir del versículo 11, por todo esto que estamos viendo aquí, sabemos que ya no se está refiriendo a una persona, sino se está refiriendo a Lucifer. ¿Ok? Por todos estos calificativos que él está usando aquí. Entonces la escritura indica que cuando Lucifer se rebela contra el gobierno de Dios, se lleva con él 1/3 de los ángeles del cielo. Como resultado, estos rebeldes fueron expulsados del cielo. Justo cuando esto ocurrió, en relación con la historia de nuestro planeta, no se revela en las escrituras. O sea, nosotros no sabemos exactamente cuándo fue, aunque la verdadera causa del pecado se expresa claramente en Isaías 14, del 12 al 15, y en Ezequiel 28, del 12 al 19. Ahora, yo quiero que ustedes presten bastante atención a esto que viene y que les voy a decir. Porque yo particularmente, nosotros estudiamos todo lo que estudiamos, pues lo que vimos en el Instituto Bíblico, y parece mentira, pero hay cosas que uno las cree y las compra completicas. Yo estuve buscando y no hay un solo versículo en toda la Biblia que hable de exactamente que 1/3 de los ángeles fue expulsado del cielo por Satanás. Entonces, si bien no hay un verso que dice que la 1/3 parte de los ángeles cayó del cielo, ¿de dónde sale esto? Cuando leemos algunos versos asociados. ¿Ok? Algún tiempo después de la creación, Satanás se rebeló y fue expulsado del cielo. Y esto lo vemos en Isaías 14, 12, dice, como has caído del cielo, oh lucero, hijo de la aurora, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y cuando Lucifer pecó, Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Puesto que Satanás se conoce como una estrella que cayó o fue arrojado a la tierra, y el único versículo que puede tomarse como verso asociado para soportar esto de la 1/3 parte de los ángeles es Apocalipsis 12:4, que dice que 1/3 parte de las estrellas fueron arrojados con él. Entonces la conclusión es que las estrellas en Apocalipsis 12 se refiere a los ángeles caídos, totalizando 1/3 de los ejércitos celestiales. Pareciera pensar como muy traída por los cabellos, pero yo les voy a dar lo que son la base en la cual se han fundamentado los estudiosos para creer que ese versículo es más que suficiente para soportar el hecho de que 1/3 de los ángeles fue expulsado del cielo conjuntamente con Satanás. Dice que cuando Dios estableció los cimientos de la tierra en el 3er día de la creación, y eso lo vemos en Génesis 1, del 9 al 13, las estrellas, dice que las estrellas del alba alababan y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. En Job 38:7, o eso lo dice en Job 38:7, ¿ok? Y los ángeles son las estrellas de la mañana. Ok, vamos a ponerlo de esta manera.
¿Quién me busca Job 38:7? ¿No tienes? Ok, Sí. léamelo. Que yo no veo aquí con esta luz. 38:7. Cuando alaban, dice la palabra del Señor, cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Sí, no? Léeme entonces desde el 6. El 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ok. Eso, básicamente, aquí en Job 38, del 6 al 7, o tal vez desde el 5, Ajá. es Dios hablando con Job y le dice, cuando yo creé la tierra, cuando yo hice esto, cuando yo hice aquello, que es lo que se describe en Génesis 1, del 9 al 13, se dice, ahí en la palabra de Dios dice, que los ángeles, perdón, que las estrellas del alba alababan y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Obviamente las estrellas del alba son las estrellas de la mañana, las estrellas no pueden estar alabando. Entonces se infiere que se refiere a los ángeles y que allí y en otro versículo más adelante que les voy a dar, los denomina como estrellas, pero en realidad se está refiriendo a los ángeles. Las estrellas emiten luz y Pablo se refiere a Satanás como ángel de luz. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 12:4? Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este es el único versículo en toda la Biblia que interpretan o que usan para soportar que un tercio de los ángeles fue echado del cielo conjuntamente con Satanás. Y se basan en que en otros versículos los ángeles son llamados estrellas. ¿Ok? Entonces, una gran mayoría de estudiosos son partidarios de la idea que una tercera parte de los ángeles caídos se convirtieron en demonios. Dado que el número de los ángeles es innumerable, una tercera parte incluye un gran número de los demonios que se rebeló contra Dios. Eso no es cierto. No es cierto. Los ángeles no son los demonios. Sea que esto de que la tercera parte de los ángeles fue echada del cielo conjuntamente con Satanás, o sea que no es cierto, que no sea cierto, o sea, cierto o no cierto, esta teoría de que los ángeles son los demonios no es verdad, ¿ok? Y más adelante vamos a ver la base bíblica que descalifica esta teoría y vamos a estudiar exactamente de dónde vienen los demonios. ¿Por qué yo hago toda esta introducción? Porque es bien importante que nosotros sepamos de dónde vienen y quiénes son. Hay demasiados mitos en cuanto a los ángeles, en cuanto a los demonios, en cuanto a los ángeles caídos. Yo particularmente, luego de haber estudiado, de haber buscado en la Biblia, ¿qué versículo soporta que un tercio de los ángeles fue echado del cielo conjuntamente con Satanás? Para mí, estos versículos que yo acabo de ver, a mí, mi muy particular opinión, por favor, y recuerden lo que yo siempre les he dicho, mi deber como maestra es ser objetiva y enseñarles hechos para que ustedes objetivamente saquen sus propias conclusiones. Y cuando yo les digo mi opinión, soy bien específica y bien enfática en decirles, esta es mi opinión. Mi opinión muy personal, y por favor, yo no me quiero comparar con todos esos estudiosos que han pasado cualquier cantidad de horas estudiando la Biblia, pero para mí ese versículo no es suficiente para decir que un tercio de los ángeles fue echado del cielo conjuntamente con Satanás. Ok, no puedo evitar tener una opinión. Ahora,
definitivamente, la gente que dice que los ángeles, que esos ángeles que fueron echados del cielo, son los demonios, no es cierto. Y eso sí, ya como ya les dije anteriormente, vamos a ver posteriormente los versículos y vamos a ver toda la base bíblica que descalifica esa teoría. Ahora, vamos con el otro capítulo bíblico que habla de la caída de Satanás. Y esto lo vemos en Isaías 14, comenzando en el 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Entonces, aquí nosotros vemos, y esto es bien importante, porque este versículo, o estos versículos de Isaías, describen el pecado de Satanás, el orgullo, la forma en cómo se enalteció su corazón, y es conocido como los 5 I will, porque obviamente en inglés él dice I will, subiré al cielo, I will, levantaré mi trono, I will sit, I will, whatever, ¿ok? Entonces son conocidos como los 5 I will o los 5 yo haré, esas 5 declaraciones hechas por Satanás en Isaías 14, y cada una da un paso hacia querer ser como Dios, siendo cada nuevo paso mayor que el anterior. El deseo de Satanás definitivamente era subir, ascender al cielo. Esto puede significar que su rebelión comenzó en la tierra. ¿Ok? Él deseaba elevar su trono, su asiento, por encima del asiento o del lugar de todos los demás ángeles. Y la referencia de Isaías al monte de la asamblea corresponde a la jerarquía de gobierno que también fue dicha por Ezequiel, porque él dice, yo me sentaré en el trono, en el monte de la... ¿Qué fue lo que dice en Ezequiel? En la montaña de Dios. Santo monte de Dios. Es Santo monte de Dios. Gracias, Anita. Ok. Lucifer era uno de los ángeles de las huestes de Dios. Pero él cayó de su posición exaltada y entonces es expulsado del cielo. No hay duda de que su caída está relacionada con el querer ser semejante al Altísimo. Eso lo vemos en Isaías 14:4. Y lo que yo les decía, él codiciaba la adoración que se daba solamente a Dios. E incluso en el desierto, cuando él tentó a Jesús, él lo tentó que se postrara y lo adorase. ¿Ok? Cabe destacar que la versión en inglés no dice por sobre las nubes, sino por sobre las estrellas de Dios. ¿Ok? Cuando él dice aquí arriba, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. O aquí se lo dice. No, aquí cuando dice, en los extremos, me sentaré en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí cuando dice sobre las alturas de las nubes, en la versión en inglés, no dice sobre las alturas de las nubes, sino dice por encima
Pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios y me sentaré sobre el monte de la congregación en los lados del norte. ¿Ok? A veces, y eso yo vuelvo y les recomiendo nuevamente, traten siempre de abrir varias versiones y entre ellas la versión en inglés. ¿Ok? Porque a veces la versión en inglés es diferente o difiere de la versión en español. Y esta palabra viene de una palabra hebrea que es la 3522, o tiene la raíz en la palabra, el Strong 3522, que habla de en el sentido de la rotación, o la 3554 en el sentido de incandescente o iridiscente. Por eso es que se refiere a lo que es una estrella. También se puede hablar en sentido figurado de un príncipe. ¿Ok? Es por esto que esta es una palabra hebrea que es utilizada en contextos para referirse a príncipes, lo que pudiera ayudar a la interpretación de las estrellas, aquellas de Apocalipsis 12. ¿Ok? O sea, pudiera ser que se está refiriendo a ángeles o a príncipes que Dios creó para asistirnos en lo que es la gobernatura del universo. ¿Ok? Esto es como buscar más o menos la justificación, pues, o apoyar esa teoría de que no son estrellas, sino que son ángeles. ¿Ok? Ahora, ya vamos entrando en materia. ¿Dónde cayó Satanás? Porque Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todos lados. ¿Ok? ¿Dónde está el centro de operaciones de Satanás? Fíjense ustedes, cuando Satanás tienta a Eva, esto ocurre en el huerto del Edén. Por lo tanto, probablemente el headquarter de Satanás debería estar por ahí en los alrededores. O sea, cuando Satanás es tirado del cielo, dicen que lo tiran del cielo a la tierra, ¿dónde cae Satanás? ¿Ok? Ahora, O sea que Satanás fue tirado antes de que existiera Eva. Esa es una pregunta para saber. sí. Entonces, si Satanás lo vemos ya tiempo más tarde, lo vemos en el huerto del Edén, tentando a Eva. O sea que antes de que naciera Eva y Adán, él ya estaba aquí. Sí, señor. Y eso es una de las cosas que vamos a ver, porque es bien importante conocer lo que es la teoría del gap. Es la teoría de un periodo de tiempo que no está en la Biblia, que está entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Pero no me quiero adelantar a eso para no confundirnos. Vamos a ir bien poquito a poquito. Entonces, si Satanás estuvo en Edén, vamos a ver dónde está Edén. Yo creo que podemos más o menos Allá, sacar una conclusión de dónde está Edén. donde están los judíos. Tú vas a ver. ¿Ustedes creen que el huerto del Edén es chiquito o es grande? Grande. ¿Es un jardincito? No. ¿Cómo Porque que? Dios no hace Como cosas el Amazonas. pequeñas. Como el Amazonas. Ok. Está buena esa comparación. Dios no Bueno, hace- vamos a ver cuáles son los límites de Edén. Según Génesis 2, en los versículos del 10 al 14, nosotros vemos que nos dan como unos boundaries, ¿cómo se llaman? Unos límites para lo que es el huerto del Edén. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, tenemos Pisón, Gihón, Hiddekel y el Éufrates. El único que conocemos Éufrates. es el Éufrates. Ok. Pero entonces aquí nos da varias pistas, porque entonces nos dice Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá. Gihón rodea la tierra de Cus. ¿Se acuerdan quién es Cus? Ok. Hiddekel dice que va al oriente de Asiria, ¿ok?
claramente identificado con el Tigris, y el Éufrates, que ya sabemos el nombre, conocemos dónde está el Éufrates, es el río que está en Irán e Irak, o que pasa por el medio. Ahora, fíjense ustedes, vamos a empezar a buscar pistas, porque lo que yo les he dicho siempre, la palabra de Dios no se contradice, sino que se apoya en otros versículos. Génesis 25:17 dice, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. ¿Quién es Ismael? El hijo de... El otro. El otro. El hijo de Abraham, Abraham. sí, de la negrita, De la sierva, de la Porque dice que es una negrita. No, no era negrita. No era negrita. La Negrita negrita era era la la cosita de de Moisés. sea, la de Moisés. Que era cusita. Sí, no, pero Ajá. yo pienso que al No, ser negrita. esclavo, Ojo, cusita, no, sí, era negrita. Sí. no como yo digo, como era su esclava, era su sirviente, a la que le metió, pues, Claro, pero les estoy haciendo énfasis en esto. La esposa de Moisés era cusita y era negrita. Moisés fue bien duramente criticado por haberse casado con una negrita. Ella era Y la palabra de Dios Etiopía, dice que era cusita. Etiopía, ¿no? Ujú, Cusita, cusita. ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, aquí dice Génesis 25:17. Y fueron los años de la vida de Ismael, sabiendo que Ismael es el primer hijo de Abraham con Agar, la sierva de Sara. Dice, y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Havilá hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Aquí ya entonces nos está diciendo que tuvo más hermanos. y que Havilá está Ahí. enfrente de Egipto viniendo a Siria. Primera de Samuel 15:7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Vamos a ubicarnos en un mapa. Grande paraíso. Aquí está. Estamos viendo nada más el primer río, que es Gihón, ¿no? Sí. ¿Gihón? Sí. Mm. Que dice que está al oriente, ¿qué fue lo que dijimos? Al oriente de Egipto, y dice que está enfrente de Egipto viniendo a Asiria. Estamos buscando el río Pisón, ese es el que estamos buscando. Que dice que en el Génesis Arabia Saudita. dice que rodea a Havilá. Entonces aquí está. Esta es la tierra de Cus. Cus se ubicó en Egipto, ¿ok? Y la tierra de Ismael está en todo lo que es esa parte al este de Egipto. ¿Se me recibe? Sí. Entonces fíjense ustedes, aquí tenemos Havilá, aquí tenemos Cus, aquí tenemos el Éufrates y allá tenemos el Tigris. Y ya ustedes van a ver por qué decimos que ahí está Gihón. De Gihón, ese río no existe hoy en día. Pero entonces se han hecho mapeos hidrográficos de toda la zona. Y se encontró que había un río que corría subterráneamente y que además hay como un riverbed, ¿cómo se dice eso? Como un lecho de río que está seco, pero que puede haber sido el cauce original del río Pisón. Entonces, nosotros lo sabemos, creo que no lo hemos dicho, pero el río Gihón, se dice que puede ser el Nilo. El río Pishón se pareciera que está en la parte sur de Arabia, que es ese cauce seco que se ha encontrado ahora con un río subterráneo. Y entonces tenemos adicionalmente el Tigris y el Éufrates. Si nosotros tenemos el Nilo, Pishón, Gihón, sí, Pishón, el Tigris y el Éufrates,
estaríamos hablando de que el huerto del Edén estaría en esta zona. Alrededor. Exactamente. Ahí donde está Jerusalén. Sí, exactamente. Ahora, esta zona se le ha llamado la media luna fértil, o se llama el Fertile Crescent en inglés, ¿ok? En esta media luna fértil es donde se asentaron, donde nacieron las civilizaciones más antiguas del mundo. Es decir, allí en esa media luna fértil se encuentra Asiria, es lo que nosotros conocemos como Babel, como Mesopotamia y como Babilonia. Todo eso está en esa media luna fértil, que pudiese ser donde era el huerto del Edén, que pareciera ser donde cayó Satanás. ¿Ok? ¿Dónde está Satanás? El headquarter de Satanás. Por casualidad, que la casualidad no existe, aquí es también donde se encuentra la ventana 1040. ¿Ustedes conocen lo que es la ventana 1040? Para aquellos que no lo conocen y para refrescarle la memoria a aquellos que sí, la ventana 1040 es la mayor parte es donde se encuentra la mayor parte de los grupos inalcanzados por el Evangelio. ¿Ok? Todas las personas que no se les ha sido predicado el Evangelio viven en lo que es la ventana 1040. ¿Por qué se llama ventana 1040? Porque el misionero cristiano Louis Bush la comenzó a llamar de esa manera porque en esta área rectangular está ubicada en latitud 10 grados al norte del Ecuador, latitud o longitud, latitud, y 40 grados al norte del Ecuador. ¿Ok? Para hacerlo un poquito más visual. Estamos hablando de coordenadas, ¿ok? De latitud 10 y 40, pero estamos hablando de esta franja. ¿Ok? Está la parte norte de África, todo lo que es Egipto, Arabia, todo lo que era la antigua Mesopotamia, la India y China. Eso es la ventana 1040. En esta ventana 1040 es donde nacen las mayores religiones del mundo. Aquí nació el cristianismo, no sé por qué no lo anoté, nació el judaísmo, pero nació el budismo, nació el islamismo y nació el hinduismo. Entonces, es donde se encuentra también la mayor idolatría en el mundo. Y la gran mayoría de las religiones paganas tienen su origen en la ventana 1040. ¿Ok? Y aquí lo vemos. Ahí tenemos la India que adoran las vacas, Sí. China, budista, ¿ah? Las ratas también. Las ratas. Tenemos todos los países islamistas, ¿ok? Todo lo que es África, ya ustedes saben, el desconocimiento. Santería. ¿Mm? La santería. ¿Ok? Entonces ya sabemos dónde está ubicada la ventana 1040. Apocalipsis 2:12, cuando en las cartas a las iglesias, es bien importante esto que dice Jesús aquí. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde queda Pérgamo? Vamos a ver dónde queda Pérgamo. El reino de Pérgamo está en lo que hoy en día es Turquía. Estamos hablando de la misma media luna fértil. Por cierto, la media luna fértil es llamada de esa manera porque el mismo nombre lo dice, pues es fértil. En todo lo que es un desierto, toda esa área es desértica, toda esa área es árida. Sin embargo, en esa media luna, que fue la cuna de las principales o de las civilizaciones más antiguas del mundo,
Era llamada la media luna fértil porque como estaba rodeada por esos 3 ríos, era fértil. Había agua ahí. So, perfectamente podía haber un huerto allí. Vegetación. Okay. Y aquí volvemos otra vez con la media luna fértil. Aquí tenemos el río Éufrates, el río Tigris, tenemos Turquía, Irán, Irak, Arabia Saudita, el Pishón debajo, ¿se acuerdan? Que es el riverbank, ese que está seco, y por aquí tenemos el Nilo. ¿Ok? Daniel 10 nos habla del príncipe de Persia que se opuso al ángel de Dios. Persia es Irán, allá lo tenemos. Babilonia es Irak y Turquía está al norte. En esta área hay una fortaleza espiritual de poderes demoníacos extremadamente fuerte, muchísimo más fuerte que en ningún otro lugar del mundo. Aquí es donde se encuentra Babel, que es la posterior Babilonia. Entonces, fíjense ustedes. Y Babilonia es donde Nimrod quiso actuar independientemente de Dios y quiso hacer una torre que llegara hasta el cielo. Quiso desafiar a Dios por destruir a sus ancestros. Entonces, Babel o Babilonia, ¿se acuerdan? Irán, Irak, Arabia, Nilo, Tigris, Éufrates, el riverbank seco. Babilonia está aquí. Ahí está Babilonia. En todo el mero medio, en el mero centro de lo que es esa zona y de lo que es la media luna fértil y de lo que es la ventana 1040. Como nosotros ya hemos estudiado, sin embargo, repasemos. La raíz de la palabra hebrea para Babel traduce confusión, la palabra hebrea. Pero resulta ser que eso no estaba en Israel. Sin embargo, de allí es que se toma la interpretación y su correlación con el lugar donde se originó la confusión de lenguas. Porque Babel es donde se estaba construyendo la torre. Y dicen que entonces ahí fue donde Dios confundió todas las lenguas. Y dicen que tiene su origen en la palabra Babel o en la raíz hebrea de la palabra Babel. Pero resulta ser que el idioma que se hablaba en esa área del mundo era el Acadian. Y en el Acadian, Babilú, tanto como en el griego Babulón, ambas son la raíz del nombre de la palabra Babilonia, que significa Gate of Gods o Gateway of the Gods. Esto significa puerta de Dios o compuerta de dioses. Es decir, que Babel en realidad lo que significa es portal de los dioses. En esta zona, como dije anteriormente, hay poderes espirituales demoníacos que han afectado al pueblo de Dios enormemente a través de los siglos. Por ejemplo, en Jeremías 25 nosotros vemos que Babilonia invade Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo, se lleva cautivo a los judíos y los mantiene en cautiverio por 70 años. También en el libro de Éxodo nosotros leemos que el pueblo hebreo estuvo 400 años sirviendo como esclavo en Egipto. ¿Okay? Los romanos del Imperio Romano también invadieron a Jerusalén, destruyeron la ciudad y destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo. ¿Okay? ¿Dónde está Isis? Justamente en esa misma media luna fértil. Entonces, Isis, ¿qué está haciendo Isis? Isis está tratando en la actualidad de reformar lo que llaman el califato islámico. Y eso es el principal objetivo de este grupo en la actualidad. ¿Qué significa? El califato es tener un solo líder que unifique a todo el Islam para formar un solo Estado islámico. Es decir, un solo hombre uniéndolos a todos. Recuerden que ellos están esperando el Mahdi. ¿Ok? Y
El objetivo de esta gente es unificar a todo el Estado Islámico bajo el gobierno de un solo hombre. Definitivamente, esto está sentando las bases para lo que es los eventos de los últimos tiempos. Otra cosa digna de destacar, y esto es bien importante y lo vamos a ver en la clase que viene. Durante las primeras 10 generaciones de Adán a Noé, no se menciona idolatría para nada. Para nada. ¿Ok? Y tampoco se hace referencia a demonios. Los demonios se comienzan a hacer referencia a ellos y a la idolatría hasta después del diluvio. Así que con esto concluimos nuestra clase de hoy. Déjame despedir la transmisión para que entonces entremos en nuestra sesión de preguntas y respuestas. La próxima semana vamos a estar viendo lo que es Génesis 6:4 o 6 del 1 al 4. Vamos a estar hablando de cuando dice que había gigantes en la tierra en aquel entonces y que los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres y le engendraron hijos que fueron hombres de renombre. ¿Ok? Estamos hablando de que fueron gigantes. ¿Ok? Vamos a hablar de los gigantes en la tierra. Por lo pronto, pues despedimos la transmisión. Como siempre, le digo a las personas, no se conformen con lo que yo les doy. Yo sencillamente soy una maestra, soy una facilitadora, pero no hay nadie que les pueda enseñar mejor que el Espíritu Santo. Así que sigan estudiando la palabra de Dios, sigan escudriñando la palabra de Dios, oren, pidan al Espíritu Santo que les dé revelación y discernimiento, y nos vemos nuevamente el próximo lunes a las 8 de la noche. Así que el Señor les bendiga grandemente, y cualquier duda pues me pueden mandar no duden en contactarme a través de Facebook o de nuestro email a shofardemoed@yahoo.com. Que Dios les bendiga.